este momento. ¿Alguno quiere leer? Ninguno se anima a leer. Entonces, yo les voy a leer el texto y luego entonces les paso el enlace para que cada uno haga la prueba y mire a ver cómo le va. Listo. Yo creo que yo el año pasado ya les había contado la historia de Orfeo y Eurídice. Creo que sí la habíamos hablado algo por ahí de la historia de Orfeo, que era muy buen músico, pero que al final dicen que era pues poco inteligente, a pesar de ser un muy buen músico. 22 nosotros encontramos la historia a partir de esta parte, casi desde la mitad. Pero saben que hemos ido buscando las historias completas como para que las conozcamos bien, para que conozcamos el contexto. Entonces, así mismo como hicimos con la intrusa, que leímos el texto completo, en esta ocasión vamos a leer también el texto completo de Orfeo y Eurídice. Dice, cuentan las leyendas que en la época en que dioses y seres fabulosos poblaban la tierra, vivía en Grecia un joven llamado Orfeo, que solía entonar hermosísimos cantos, acompañado por su lira. Su música era tan hermosa que cuando sonaba, las fieras del bosque se acercaban a lamerle los pies, y hasta las turbulentas aguas de los ríos se desviaban de su cauce para poder escuchar aquellos sones maravillosos. O sea, Orfeo cantaba tan lindo que cuando él empezaba a tocar su lira, las fieras de los bosques se le acercaban a escuchar, a lamerle los pies, a estar ahí con él. Las aguas de los ríos desviaban su cauce, o sea, el río se desviaba para poder ir hasta donde él estaba para escucharlo. Era un excelente músico, ¿cierto? Dicen que incluso la música de Orfeo conmovía a los dioses, cuentan pues en la leyenda. Un día en que Orfeo se encontraba en el corazón del bosque tañendo su lira, tañir, muchachos, es haciendo sonar, por eso hablan del tañir de las campanas, cuando las campanas suenan para la misa. Descubrió entre las ramas de un lejano arbusto a una joven ninfa que, medio oculta, escuchaba embelesada. Orfeo dejó a un lado su lira y se acercó a contemplar a aquel ser, cuya hermosura y discreción no eran igualadas por ningún otro. Hermosa ninfa de los bosques, dijo Orfeo, si mi música es de tu agrado, abandona tu escondite y acércate a escuchar lo que mi humilde lira tiene que decir. La joven ninfa llamada Eurídice dudó unos segundos, pero finalmente se acercó a Orfeo y se sentó junto a él. Entonces Orfeo compuso para ella la más bella canción de amor que se había oído nunca en aquellos bosques. Y pocos días después se celebraban en aquel mismo lugar las bodas entre Orfeo y Eurídice. La felicidad y el amor llenaron los días de la pareja, pero los hados, que todo lo truecan, vinieron a cruzarse en su camino. Y una mañana en que Eurídice paseaba por un verde prado, una serpiente vino a morder el delicado talón de la ninfa, depositando en él la semilla de la muerte. Así fue como Eurídice murió, apenas unos meses después de haber celebrado sus bodas. Al enterarse de la muerte de su amada, Orfeo cayó presa de la desesperación. Lleno de dolor, decidió descender a las profundidades infernales para suplicar que permitieran a Eurídice volver a la vida. Aunque el camino a los infiernos era largo y estaba lleno de dificultades, Orfeo consiguió llegar hasta el borde de la laguna Estigia, cuyas aguas separan el reino de la luz del reino de las tinieblas. Allí entonó un canto tan triste y tan melodioso que conmovió al mismísimo Carón, el barquero encargado de transportar a las almas de los difuntos hasta la otra orilla de la laguna. Entonces miremos, Orfeo pues siempre estaba dedicado a su música hasta que conoció a Eurídice, empieza a tocar para él, le compone, dicen acá, la canción más hermosa de amor que jamás se hubiera conocido. Una canción de amor que hasta entonces ni siquiera pues se había conocido, ¿cierto? Era maravillosa, era muy bonita. Entonces él hace esta canción, enamora a Eurídice y logra que ella acepte casarse con él. Recordemos que las ninfas, perdón, voy a decir los ninfas, las ninfas son unos seres maravillosos, o sea, ellas no son humanas, pero tampoco son dioses. Ay, llegó alguien. No. En la página 22, Jimmy. Ellas en la página 22, pero en la página 22 al final solamente vamos a empezar, por eso lo vamos a leer completo. Entonces, hablando de las ninfas de los bosques, eran seres mitológicos que vivían ocultas todo el tiempo dentro del bosque. Naturalmente o siempre se les asocia
a lo concretamente al bosque. Puede ser, por ejemplo, encontrarlas en los árboles, en los arroyos, cerca donde hay un río. Entonces eran seres que no eran dioses, pero tampoco eran humanos y que tenían la característica de atraer mucho por su inteligencia y su belleza. Las ninfas eran demasiado inteligentes, dicen que eran muy inteligentes y que eran además muy bellas. Se les considera incluso como diosas menores, o sea, si bien no tenían la relevancia de una diosa superior, se les considera como diosas menores por su belleza y por la inteligencia que tenían. Además, las ninfas tenían muchas habilidades artísticas. Las ninfas podían cantar, podían danzar, o sea, se les conoce porque tenían pues como muchas habilidades y que estaban pues allí en el bosque. Esas ninfas nunca morían de viejitas, como decir que se murieran de viejas o que se murieran porque tuvieran alguna enfermedad, no, tendría que ser que se murieran por alguna otra circunstancia. Entonces él se enamora de una de esas ninfas, que es Eurídice, se casa con ella, pero aquí nos dicen que incluso pues al principio estaban llenos de felicidad, pero que los hados, que todo lo truecan, vinieron a cruzarse en el camino de ellos dos, no soportaron como la felicidad que ellos tenían, y fue como una serpiente, la mordió, nos dice, eh, el delicado talón de la ninfa, depositando en él la semilla de la muerte, que no es otra que el veneno, ¿cierto? Miren qué forma pues tan bonita cuando los escritores usan algunas figuras literarias, en vez de decir depositó en él el veneno, dice depositó en él la semilla de la muerte para referirse justamente a ese veneno. Ella muere y Orfeo, desesperado, decide ir al infierno, al Hades. En ese momento eso era imposible, pues todavía, pero en ese momento era imposible bajar al infierno, decir que una persona iba a bajar al infierno a rescatar a alguien que se murió y permitirle que volviera a subir con él. Pero era tal el dolor de Orfeo, era tanta su desesperación, tanta su tristeza, que él logró convencer a Carón, que era el encargado de llevar a las almas de un lugar a otro para que lo llevara a él hasta el infierno. Se tenía la creencia de que cuando una persona moría era como si un barquero la recogiera en la orilla del río Estigia y la llevara hasta la otra orilla donde quedaba el Hades. Entonces él convence a Carón para que lo lleve a él hasta el infierno, para que le permita ir hasta el Hades a rescatar a su mujer. Listo, hasta ahí vamos claros. Sí, Listo, si hay alguna pregunta, abren el micrófono porque como estoy en el texto no los alcanzo, pues no alcanzo a leer si escriben, listo. Aquí entonces ya empieza la parte del texto que tenemos en el libro. Recuerden, final de la página 22. Orfeo atravesó en la barca de Carón las aguas que ningún ser vivo puede cruzar, porque después de atravesarlas, pues ya uno quedaría en el poder de la muerte. Y una vez en el reino de las tinieblas se presentó ante Plutón, dios de las profundidades infernales, y acompañado de su lira pronunció estas palabras: Oh Señor de las tinieblas, heme aquí en vuestros dominios, para suplicaros que resucitéis a mi esposa Eurídice, y me permitáis llevarla conmigo. Yo os prometo que cuando nuestra vida termine, volveremos para siempre a este lugar. Entonces, mire, le estaba prometiendo a Plutón que si le dejaba llevar a Eurídice para que vivieran una vida normal en la Tierra, cuando terminaran ambos irían a estar allá con él. La música y las palabras de Orfeo eran tan conmovedoras que consiguieron paralizar las penas de los castigados a sufrir eternamente, y lograron también ablandar el corazón de Plutón, que por un instante sintió que los ojos se le humedecían. Joven Orfeo, dijo Plutón, hasta aquí habían llegado noticias de la excelencia de tu música, pero nunca hasta tu llegada se habían escuchado en este lugar sones tan perturbadores como los que se desprenden de tu lira. Por eso te concedo el don que solicitas, aunque con una condición. Entonces, mire, le está diciendo, nos habíamos dado cuenta que cantabas tan bien, ¿cierto? Nos habíamos dado cuenta que tu música era excelente, pero nunca la habíamos podido escuchar de verdad como es. Y solamente por eso te voy a conceder algo, te voy a conceder lo que me estás pidiendo, que era que le permitiera llevarse a su esposa. Pero le va a decir una condición, una única condición para que se pueda llevar a su esposa. ¿Quién no cumpliría esa condición? O sea, él fue hasta el infierno por ella, fue hasta el mismísimo infierno a buscar a su mujer, ahora para decir que no va a cumplir una simple condición que le está poniendo Plutón. Oh poderoso Plutón, exclamó Orfeo,
Haré cualquier cosa que me pidáis con tal de recuperar a mi amadísima esposa. Pues bien, continuó Plutón, tu adorada Eurídice seguirá tus pasos hasta que ya hayas abandonado el reino de las tinieblas. Solo entonces podrás mirarla. Si intentas verla antes de atravesar la laguna Estigia, la perderás para siempre. Entonces, miren la única condición. Ella va a ir caminando detrás de usted durante todo el tiempo. Lo único es que usted no puede voltear ni un segundo para atrás, porque si usted medio voltea a mirar, ella la va a perder para siempre, ella se va a quedar aquí para siempre y usted nunca va a volver a verla. Entonces uno podría decir, es una condición relativamente fácil de cumplir, ¿cierto? Me está prometiendo Plutón, que es el reino del inframundo, que me va a dejar llevar a mi mujer solamente si no miro para atrás durante todo el camino. Entonces, pues, obviamente es una condición que parece muy fácil, ¿cierto? Así se hará, aseguró el músico. ¿Qué creen ustedes que va a hacer? ¿Será que él sí logra salir hasta el final del infierno sin mirar hacia atrás? No, ¿Por qué no, Juanjo? que yo ya, usted alguna vez nos mostró eso también y como él voltea, pues por lo que por lo que creo, por lo que me recuerdo. Sí, yo se las había contado la vez pasada en clase, ¿cierto? El año pasado se los había contado en clase. No, es que les hice spoilers. Bueno, vamos a ver entonces qué hace Orfeo. Ay, esperen que me perdí, ya. Y Orfeo inició el camino de vuelta hacia el mundo de la luz. Durante un largo tiempo, Orfeo caminó por sombríos senderos y oscuros caminos habitados por la penumbra. En sus oídos retumbaba el silencio. Se imagina él camina y que solamente un silencio, ni siquiera como sentir los pasos de alguien que se mueve atrás, le podría haber dado la pista de que ella sí venía allí, pero es que ella en ese momento era como un alma, como un ánima, ella en ese momento no era un ser humano, por eso él no sentía o no podía sentir si ella de verdad estaba caminando detrás de él. Ni el más leve ruido delataba la proximidad de su amada, y en su cabeza resonaban las palabras de Plutón. Si intentas verla antes de atravesar la laguna de Estigia, la perderás para siempre. Por fin, Orfeo divisó la laguna. Allí estaba Carón con su barca, y al otro lado, la vida y la felicidad en compañía de Eurídice. ¿O acaso Eurídice no estaba allí y solo se trataba de un sueño? Orfeo dudó por un momento y lleno de impaciencia giró la cabeza para comprobar si Eurídice lo seguía. Y en ese mismo momento vio cómo su amada se convertía en una columna de humo, que él trató inútilmente de apresar entre sus brazos, mientras gritaba preso de la desesperación. Eurídice, Eurídice. Orfeo lloró y suplicó perdón a los dioses por su falta de confianza, pero solo el silencio respondió a sus súplicas. O sea, él no se aguantó después de tanto tiempo caminando y no sentir nada atrás que se movía. Antes de irse, quiso corroborar que de verdad ella venía ahí detrás, porque si él salía, si él iba otra vez a la barca de Carón, no iba a poder volver otra vez donde Plutón para decirle, mire que usted no me, pues no, me prometió algo y no me cumplió. Era tal vez en ese momento donde tenía la posibilidad de darse cuenta si sí se iba a ir con ella o si no. Entonces, al dudar, pues más bien volteó a mirar hacia atrás y, oh sorpresa, ya sí estaba ahí, pero como él incumplió la condición que le había puesto Plutón, pues ella se deshizo, ¿cierto? Se volvió una columna de humo, como dicen acá, y ahí sí entonces la perdió para siempre. Él empieza a llorar, a pedir perdón por su falta de confianza a los dioses, pero nadie le contesta. Miren qué bonito eso, porque es muy diferente, por ejemplo, cuando uno está enojado con alguien o alguien está enojado con uno y uno le dice, ve, esto, y esa persona también le contesta, al menos hay un diálogo. Pero el hecho de que no haya ninguna respuesta duele mucho, ¿cierto? Orfeo, por ejemplo, estaba pidiendo perdón a los dioses por su falta de confianza, les decía que por favor, que lo perdonaran, que le permitieran volverse a llevar a su esposa Eurídice, y sin embargo ni siquiera hubo una respuesta, que es peor, ¿cierto? Es peor el silencio absoluto a una respuesta, así sea algo malo. Uno prefiere cuando está en una discusión con alguien que le conteste cualquier cosa con la que uno pueda rebatir a que el silencio reine, ¿cierto? Entonces eso fue lo que le pasó a Orfeo. Los dioses ni siquiera le contestaron, o sea, lo ignoraron del todo. Y según cuentan las leyendas, Orfeo, triste y lleno de dolor, se retiró a un monte donde pasó el resto de su vida sin más compañía que su lira, y las fieras se acercaban a escuchar los melancólicos cantos compuestos en recuerdo de su amada. ¿Cómo les parece esta historia?
uno o dos comentarios sobre la historia. Pues a mí me pareció buena en lo que escuché, porque entré fue un poquito tarde, porque se me había salido. Y Ah, bueno, sí, me pero la pareció. tenemos también en el libro, ¿listo? Sí, ya hágale, profe. Listo. Vamos a mirar entonces, no vamos a responder primero las respuestas que hay en el texto, las preguntas, perdón, sino que vamos a trabajar con este enlace. Entonces les voy a pasar el enlace por acá. Les acabo de pasar un enlace por el chat de la clase. Hay unas preguntas de comprensión lectora, son poquitas y son muy fáciles de hacer, son solamente 10 preguntas. Entonces, por ejemplo, la primera dice, ¿en qué país vivió Orfeo? Roma, Grecia o Mesopotamia. Entonces, si yo digo que Roma, le pongo la A y me dice mal, no es la A. Entonces le pongo que es Grecia y miren que no me puso nada, entonces sí era. O le pongo que es Mesopotamia y me dicen que la respuesta no es la C. Entonces les acabo de pasar el enlace para que por favor cada uno haga responda las preguntas. Vamos a dar 5 minuticos. Son las 10:19. A las 10:24 les vuelvo a hablar para que miremos cómo les fue. Listo. Den clic en el enlace para que puedan abrir las preguntas. Si hay alguna duda, igual pues yo no voy a estar presentando y con el micrófono cerrado, pero voy a estar acá. Si hay alguna duda, abren el micrófono y me preguntan esto. ¿Entienden lo que vamos a hacer? Sí, Listo, entonces manos a la obra, a ver cómo nos va. Profe, ya acabé, eso estaba muy fácil. Listo, entonces el que vaya acabando me cuenta para que así agilicemos. Listo, ya Gabriel te...
Listo, ya todos terminaron. Listo, Nico ya, Juanjo ya, Gabriel, Nayeli. Listo, chicos, entonces vamos a socializar las respuestas a las preguntas. No, espérenme, yo vuelvo y les comparto mi pantalla. Bueno, alguien que nos quiera contar cómo se sintió, o sea, cómo le fue. Juanjo ya nos dijo que le parecieron muy fáciles, ¿qué más? ¿Quién nos quiere contar cómo le fue con las respuestas? ¿Cómo le pareció? Nicolás también nos dice que fácil. Bueno, hay algo, muchachos, en estas preguntas, es que son respuestas literales. Yo volví a cerrar la presentación para que las respondamos nuevamente entre todos. Pero si prestamos atención al texto, son preguntas pues fáciles de responder porque son, como les decía ahorita, de respuestas literales. Listo. Ya mismo entonces vamos a abordar también las del texto con respecto a esto. Entonces vamos a responder día 1. ¿Listo? La primera pregunta, ¿en qué país vivía Orfeo? Nos la va a responder Gabriel. Jessica la segunda, Jimmy la tercera, Juanjo la cuarta, Nico la quinta y Nayeli la sexta. Gabriel, ¿en qué país vivía Orfeo? En Grecia. Muy bien. ¿Quién sigue? Jessica. Eurídice era una hermosa niña, una chica divertida, una ninfa de los dioses. La C. Una ninfa. Listo, muy bien. ¿Qué cualidades encontró Orfeo en Eurídice? Jimmy. Hermosura y discreción, juventud y alegría, humildad y sencillez. Jimmy, A, B o C. Jimmy se nos desmayó. Juanjo, ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿qué cualidades encontró Orfeo en Eurídice? Hermosura y discreción. Muy bien. ¿Quién me habló? Ya no les conozco la voz. Bueno, habló Juanjo. Sí. Listo, entonces Nicolás. Orfeo compuso para Eurídice una sinfonía del bosque, un concierto de lira, una bella canción de amor. A ver, yo miro una bella canción de amor. Yo me equivoqué en esta ahorita, yo puse un concierto de lira. Y ya después caí en cuenta que no. ¿Por qué murió Eurídice? Esta nos la va a responder. Miremos quién sigue en lista, Nayeli. Nayeli, ¿cuál? La B. Porque la mordió una serpiente. Muy bien. Gabriel, ¿en qué laguna separa el reino de la luz y el de las tinieblas? La laguna Estigia. Muy bien. Jessica, ¿cuál es el dios de las profundidades? ¿Carón, Neptuno o Plutón? Neptuno. Ah, Plutón. Plutón, listo. ¿Quién sigue? Jimmy, ¿ya estás por acá? ¿Qué le pasaría a Jimmy? Sí, Juanjo. profe, es que estaba tomando media mañana. Ajá, no, es que no, una horita de clase y te vas a tomar media mañana. Ah, Bueno, profe, entonces tenía Jimmy, hambre. Dígame, profe. Me había la llamado.
Claro, hace rato hablábamos, pensé que te habías desmayado, llaman de los bomberos para tu casa, deben estar que llegan. Dime, ¿qué condición le puso Plutón a Orfeo? ¿Tocar un concierto con su lira, no mirar a Eurídice antes de atravesar la laguna o componer una canción de amor? No mirar a Eurice antes de cruzar la laguna. Listo, muy bien. Juanjo, ¿por qué Orfeo giró la cabeza para ver a Eurídice? ¿Tenía prisa? ¿No confiaba en Plutón o tenía dudas e impaciencia? Porque tenía dudas e impaciencia. Ajá, porque al no sentirla, eso le generó pues como la duda, ¿cierto? Incluso mire que después nos decían que él le pidió perdón a los dioses por haber dudado de ellos. Nicolás, ¿en qué se convirtió Eurídice? ¿En una columna de humo, en un montón de cenizas o en una columna de sal? Nico, una columna de humo. Muy bien. Nos sacamos 10, somos unos tesos. Listo, niños, ¿qué les pareció la dinámica de hoy? Muy buena, es diferente y muy buena. Bueno, entonces vamos a continuar con la lectura del segundo texto para ya así leer los textos las preguntas, perdón, que tenemos en el libro de Preictes. Listo, entonces nos vamos a ir a la página 23 del libro de Preictes. En este dice texto 2, el texto 1 fue el que ya leímos, el de Orfeo y Eurídice, la narración del mito, que acuérdense que lo leímos completo porque aquí tenemos en el libro, es un fragmento. Aquí nos presentan otro texto. Es muy frecuente, muchachos, que dentro de las preguntas nos pidan hacer comparaciones entre textos. Se pide más que todo en las áreas humanas, por así decirlo. Por ejemplo, es muy difícil que a ustedes en matemáticas o en física o en las preguntas de química, por ejemplo, les pidan comparar dos textos o les pidan información de dos preguntas. Mientras que, por ejemplo, en sociales, en filosofía, en lengua castellana, pues ustedes saben que filosofía y lenguaje se evalúa como lectura crítica, es muy probable que les aparezcan preguntas en las cuales les piden comprender dos textos. Entonces, por eso es muy importante uno entender bien lo que lee, porque ¿qué nos puede pasar? A veces cuando leemos el segundo se nos olvida el primero, o mezclamos los dos textos, cosas del primero y cosas del segundo. Entonces es bueno hacer el ejercicio, por ejemplo, de subrayar ideitas en cada uno de los textos, cosa que si después le hacen una pregunta, usted no tenga que volver a leer los dos textos para ver en cuál es el que dice lo que le están preguntando, sino que simplemente se vaya sobre las ideitas que subrayó cuando estaba haciendo la lectura y así recuerde el texto. Entonces es una buena idea que les sugiero cuando estén haciendo ese tipo de preguntas en las cuales vean que hay dos textos relacionados, subrayar ideas importantes en el texto. ¿Listo? Ese texto, este poema que vamos a leer es un soneto de Lope de Vega. Lope de Vega es un importante poeta español, si no me falla la memoria. Los sonetos tienen una particularidad y es que se dieron principalmente dentro del siglo de oro, que es el siglo al cual pertenece Lope de Vega. En ese siglo de oro se otra vez empieza como a crecer el arte, la literatura, la poesía. Se conoce como el siglo de oro justamente porque es un siglo de luz para el arte y para la literatura a nivel general. O sea, no, y no solo para la literatura, sino para todo el arte. Es un siglo en el cual como que el hombre otra vez renace ante muchas cosas, vuelve a encontrarse con una realidad que había estado durante mucho tiempo oculta y se empieza a valorar mucho la poesía. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay entre un soneto y un poema normal? Los sonetos generalmente están formados por versos de arte mayor, es decir, por versos que riman. Miren que, por ejemplo, acá tenemos amena, herida, escondida y azucena. Entonces, amena y azucena, herida y escondida. Pena y suena, teñida y vida. Labio y sabio y tenemos en la mitad de C. Entonces, miren que siempre hay una rima. Esos son los versos de arte mayor, los versos en los cuales hay una rima consonante. Es una rima que, ¿cómo lo decimos? Que rima. Es una rima que se puede evidenciar con mucha facilidad. Listo. Generalmente los sonetos tenían 14 versos, pero hay sonetos de menos versos. Por ejemplo, acá nosotros vemos que hay 4, 8, 11 versos. Generalmente eran de 14, pero aquí pues vemos
un soneto diferente de Lope de Vega. Muchos de estos sonetos luego se convirtieron en canciones. Entonces, muchas de las canciones que conocemos de esa edad de oro, de esa época, son textos que originalmente fueron poemas. Incluso muchos de estos sonetos posteriormente fueron usados para otras canciones. Por ejemplo, yo ya les he hablado de la canción Caminante no hay camino. En medio de esa canción hay un poema que es de Antonio Machado, que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar, ¿cierto? Entonces, en medio de la canción se dice nuevamente el poema y la canción surge de ese poema. Este poema de Lope de Vega fue construido justamente pensando en Orfeo y Eurídice, y dice: fugitiva Eurídice entre la amena hierba de un valle, por la nieve herida del blanco pie de un áspid escondida, pisando la clavel cayó a su seno. Si nosotros no hubiéramos leído el texto anterior, sería un poco difícil comprender eso. Pero ¿qué nos están diciendo? Fugitiva Eurídice, claro, ella se voló, se salió de las ninfas para irse con Orfeo, ¿cierto? Pero va caminando entre la amena hierba de un valle, va tranquila, ¿cierto? Cuando dicen por la nieve herida del blanco pie, están haciendo referencia al color de piel de ella, ¿cierto? Su color de piel era tan blanco como la nieve y fue herida por un áspid, o sea, por una serpiente que estaba escondida. Ella la pisó como un clavel, ella sería el clavel, y cayó como una azucena. ¿Por qué? Porque cuando la pisó, miren el juego de colores tan bonito. Su pie era blanco. Cuando la pisa, queda como un clavel. Los claveles más conocidos son los claveles rojos, ¿cierto? Son como los más representativos, aunque hay claveles de muchos colores. Hay de todos los colores podemos encontrar claveles. Pero entonces cuando ella pisa esta serpiente, su piel blanca pasa a ser roja como un clavel. Y cuando cae, ella se convierte en una azucena, que es como morada, ¿cierto? El color que adquirimos con la muerte. Yo sí les estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, ya me estaba asustando. Bueno, lloróla Orfeo, y la eterna pena bajó animoso, y con la voz teñida en lágrimas pidió su media vida. Así la lira dulcemente suena. Entonces Orfeo la lloró tanto, miren, es una figura que también usamos mucho, una forma más bien, no se dice la lloró, sino lloróla tanto Orfeo, y a la eterna pena bajó animoso y con voz teñida en lágrimas. Él bajó a la pena eterna, bajó al infierno, pero estaba animado para pedirle al dueño de ese lugar, a Plutón, que le dejara volver a su esposa, ¿cierto? Y con esa voz teñida en lágrimas, con esa voz que había sido tan buena para el canto, le dijo: por favor, devuélvame mi media vida, porque es que si yo no tengo Eurídice, mi vida no va a ser la misma. Es como si me hubiera quitado la mitad de lo que yo soy, me quitó la mitad de mi vida, y con la lira logró convencerlo. La gracia, entonces, con tremendo labio, Plutón concede al conyugal deseo, del marido más músico que sabio. Entonces, miren, Plutón le dijo: bueno, yo le doy ese deseo, yo le doy el deseo de tener nuevamente a su esposa. Pero, ¿por qué creen ustedes que Lope de Vega dice que él era más músico que sabio? Porque hizo caso omiso a lo que pues, le habían dicho que hiciera. Sí, él era muy buen músico y logró convencer al mismo Plutón de que le dejara sacar a su mujer del infierno, ¿cierto? Pero, pues muy buen músico, pero más bien brutico, nos está diciendo Lope de Vega. Muy buen músico, más músico que sabio, que inteligente, porque le dijeron: no vaya a voltear a mirar atrás porque la va a perder, y él, ¿qué hizo? La perdió. Entonces vamos a mirar las preguntas que tenemos. Recuerden que si quieren mirarlo acá, lo tenemos acá, si no lo tienen en la página 23 de su libro de predicas. La pregunta número 21 es una pregunta literal. Vamos a mirar primero la 21, la 23 y la 24. ¿Listo? Entonces la pregunta 21 dice: de acuerdo con la tipología textual del texto 1, puede ser clasificado como informativo periodístico, literario leyenda, filosófico ensayo, literario mito.
¿Tienen alguna duda? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un texto informativo, literario, filosófico, leyenda, mito? ¿O creen que tienen información para responderla? Si tienen alguna duda, cuéntenme. Hola. No, pues ninguna duda. Listo, entonces, ¿cuál será? La D. Es un mito. ¿Por qué no podemos decir que es un texto informativo? Aquí nos están presentando una noticia. No. No, nos están diciendo, el hecho ocurrió en tal fecha, pasó eso, esto y eso, el día que Orfeo fue al infierno. Uno podría hacer una noticia con esto. No. Les digo por qué, porque las noticias tienen que tener datos reales y precisos. Y esto es un mito, es una historia que se inventaron en un momento dado. Entonces aquí no tenemos, por ejemplo, las fechas, no tenemos los sucesos exactos, no tenemos direcciones, que es lo que se nos pide en las noticias. Entonces, para ustedes identificar, por ejemplo, que un texto es periodístico o que un texto es de tipo informativo, tengan en cuenta que dé información precisa, que dé información muy oportuna. Por ejemplo, que nos digan el 3 de enero de 1989 a las 6 de la tarde nació una hermosa niña, que soy yo. Ahí podríamos hacer una noticia, porque tenemos datos precisos de cuándo ocurrieron las cosas. Listo. ¿Por qué no es una leyenda? ¿Qué características tiene la leyenda? Porque es algo que sí pasó en la realidad. Porque la leyenda mezcla las dos cosas, ¿cierto? La leyenda parte de un hecho que ocurrió en la realidad y a partir de ese hecho que ocurrió cuenta otras cosas, incluso le puede poner fantasía, pero parte de algo que ocurrió en la realidad. Por ejemplo, aquí, yo no sé si ustedes alguna vez les han contado la historia de los gallinazos dorados de la catedral. ¿Alguno la ha escuchado? Sí, Bueno, resulta que hubo un terremoto, si de pronto se me olvida alguna partecita, entonces Gabriel, que la ha escuchado, me corrige o me complementa. Hubo un terremoto hace muchos años y en la parte superior, en una de las cúpulas de la catedral, habían unas aves de color dorado, que eran pues como las que estaban observando el pueblo. Eran unas aves hechas pues, de algún material, ¿cierto? De barro, no sé, no eran reales en todo caso. Con este terremoto se cayó una de las cúpulas de la iglesia y cuenta la leyenda que los gallinazos dorados o que esas aves que habían allí volaron. Entonces, ¿cuál es la parte real? Que hubo un terremoto y que las aves se cayeron. Pues yo no creo que hayan volado, se cayeron, ¿cierto? Y entre todo lo que se perdió, entre todos los destrozos, las aves se cayeron. ¿Cuál es la parte de fantasía y la parte de la leyenda? Que las aves volaron. Entonces, miren, la leyenda parte de un hecho real para dar lugar a un hecho ficticio. ¿Listo? No es un texto filosófico, no es un ensayo, porque aquí no nos están dando pues puntos de vista, no nos están dando opiniones y no nos están tratando de convencer de algo. Nosotros podríamos hacer un texto filosófico con base en esta historia, sí, podríamos hacer un texto filosófico, por ejemplo, en el que argumentemos por qué Orfeo era más músico que sabio, porque Orfeo tenía dentro de sus características que era un muy buen músico, que era muy bueno para lo que hacía, para su arte, pero que en realidad no era muy inteligente porque miren que hizo varias cosas poco inteligentes. La primera fue bajar hacia el infierno, qué tal que se quedara por allá. Y la segunda fue, después de que le habían dado esa potestad de traerse a su amada, pues no cumplir lo único que le habían pedido, que era no voltear a mirar hacia atrás. Vamos a mirar entonces las otras dos literales, la pregunta 22 y la 24. El texto 2, o sea, el poema de Lope de Vega que tenemos acá casi al frente. Por su estilo y lenguaje puede ser considerado psicológico, filosófico, sociológico o estético. Si quieren pueden escribir en el chat o pueden decir, este texto puede ser psicológico, filosófico, sociológico o estético. Profe, una pregunta. Hola Nayeli, sí. ¿Cuál es la respuesta de la 21? De la 21 era la D, literario. Ahora vamos con la 22. Nicolás nos dice que es un texto filosófico, la B. ¿Quién tiene alguna otra diferente? Este poema es un texto filosófico.
¿Qué característica tienen los textos poéticos? Las canciones, los poemas. Jimmy, sí, la 23. ¿Cuál creen que es ustedes? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Psicológico, filosófico, sociológico o estético? Estoy entre la B y la D. Entre filosófico y estético. ¿Por qué se me están Sí. yendo por el filosófico? Este texto es un texto que produce reflexión sobre algo. ¿O es un texto que hace belleza con una historia? ¿Qué hace belleza con una historia? Entonces, La D. es un texto de orden estético. La poesía, la lírica, todos esos tipos de textos siempre son estéticos. ¿Listo? Y vamos a la 24. ¿Cuál de las series de términos presentadas sintetiza fielmente el texto 1? Muerte, o sea, primero Eurídice muere, luego va al infierno, luego recibe un encanto, luego hay un quebrantamiento y desolación, tristeza. Muerte, valentía, seducción, pérdida y aplicación de la ley. Muerte, encanto, descenso, desolación y ruptura. O muerte, poder, amor, ruptura y descenso. ¿Cuál podemos eliminar de una? Lo último La que se C. fue el descenso. Ajá. La Porque C es el la que descenso... se descarta. Sí, perdón, Gabriel, que te interrumpí. Ya, contanos. La C es la que se descarta, porque al final dices que ruptura, yo no sé, la C para mí es la que se descarta, y la B, que es que perdida, ley, no sé, se descarta. Hay otra que se descarta más fácil. Profe, yo digo que la A no, ¿La A se descarta o la A es? se descarta. Lo último que hubo fue desolación. Orfeo no quedó desolado después de lo que pasó. Y es que para mí es la que sí se descarta, entonces ya me di cuenta, es la D, porque al final dice que es que descenso. Ajá. O sea, es como si lo último que él hubiera hecho fue bajar al Hades y no fue lo último que él hizo. Él descendió mucho antes. Después de que él desciende al Hades, hay muchas otras cosas. Entonces nos quedan la A, la B y la C. Listo. Hubo una muerte y después hubo un encanto. Él encantó a Plutón con su música y después descendió. Ahí podemos descartar la C. O sea, no hubo una muerte, luego un encanto y luego un descenso. Cuando él logró encantar o cuando logró seducir a Plutón fue después de haber descendido. Entonces la C también la podemos descartar. Nos quedan la A y la B. Entonces vamos a hacerlo en orden a mirar cuál de las dos nos suena mejor. Eurídice muere, Orfeo desciende, estoy haciendo la A, Orfeo desciende al Hades, allí encanta a Plutón. Luego entonces él quiebra la ley, o sea, él rompe la ley que le había propuesto Plutón para podérsela llevar y termina desolado y solo por el resto de su vida, triste y abandonado, ¿cierto? O la B. Primero hay una muerte de Eurídice, Orfeo tiene la valentía de ir a buscarla, tiene luego el poder de seducir a Plutón, pero luego pierde a su amada y se le aplica la ley que es que no se la pueda llevar y ahí termina la historia. ¿Cuál creen que es, la A o la B? Niños, la que crean, no importa. Pero pues yo creo que es la A, yo no Ah, sé, yo creo que la A. Profe, yo también también. digo que la A. Sí, ¿saben por qué es la A? Porque en la B lo último que hay es la aplicación de la ley. Y después de esa aplicación de la ley, mire que nos cuentan que él se quedó solo. Dice, Orfeo lloró y suplicó perdón a los dioses por su falta de confianza, pero solo el silencio respondió a sus súplicas. Entonces mire que nos cuentan que él después de eso se quedó solo, que se tuvo que ir y pues ver cómo ella se desapareció.
Entonces no fue solamente que al final hubo esa ruptura de la ley, sino que después de haber quebrantado la ley y haber cometido ese error, se quedó totalmente solo. Listo. ¿Es claro por qué, muchachos? Niños, ¿es claro? Sí, señora. Bueno, vamos a mirar la pregunta 26 y luego nos vamos con las críticas, ¿listo? Entonces vamos a mirar la pregunta 26, que es inferencial. Dice, perdón, el incumplimiento de la norma establecida por el Dios infernal constituye un acto de desmedido descuido de Orfeo porque, entonces, al él no cumplir lo único que le pidió Plutón, que fue que no mirara hacia atrás, hay un descuido muy grande en él por, primero, es evidente que Orfeo al quebrantar la norma establecida por el Dios infernal, le vendría como consecuencia la pérdida definitiva de su esposa Eurídice y su irremediable desolación. El quebrantamiento de la norma hará que Orfeo tenga que realizar nuevamente un viaje al mundo de los muertos y reconocer su falta de fe ante el Dios infernal para tener una nueva oportunidad. El quebrantamiento viene a construir un acto de soberbia que lleva a Orfeo a un destino trágico de desolación y de muerte. Queda demostrado que toda ruptura de la ley del Hades o del infierno es castigada con la desaparición del alma del ser amado y la posterior muerte violenta del amante o esposo. Vamos a analizar. ¿Cuál podemos descartar? La D no. Ahí en ningún momento La nos B. dice. Pues la Entonces, B también se puede descartar. La B también, sí. ajá, esas dos. Ya hicimos el 50-50. Entonces, en la D, ahí nos cuentan, entonces, Plutón mató a Orfeo de una manera violenta para que tuviera que quedar en el Hades. Adelante lo mandaron a sufrir a la tierra, ¿cierto? Entonces, no quedó demostrado que romper la ley causa la muerte en este caso, ¿cierto? Y más una muerte violenta como la que nos dicen allí. Y la otra es como si él tuviera la oportunidad en la B de volver otra vez. Ahí ya nos dijeron, no, eso no lo hizo sino él, nadie más lo ha podido volver a hacer y no lo hizo sino una vez. Y lo hizo gracias a que logró engañar a Carón, que era el que llevaba las almas de un lugar al otro del río y pues obviamente no lo iba a hacer otra vez, ¿cierto? No iba a cometer ese error porque de hecho era un error de su parte haber llevado a alguien que no estaba muerto. Entonces Orfeo no iba a tener otra oportunidad. Por eso la B y la C y la D quedan descartadas. Ahora, era evidente que cuando él quebrantara esa norma, la consecuencia era que perdería para siempre a su esposa, que es la A, esa pues es muy probable, y tenemos la otra, y es que él quebró la ley, quebrantó la ley por un acto de soberbia, porque él se creyó mejor que Plutón y dijo, pues igual así, mire, me la voy a llevar. ¿Cuál es? La A. Pues la A. Sí, porque él quiebra la ley, ¿por qué? Él no quiebra la ley por soberbia, porque él diga que él es mejor que Plutón, él quiebra la ley por inseguro, ¿cierto? Él quiebra la ley porque le dio susto, que de pronto se podría equivocar, pero no porque se sintiera mejor que Plutón. Muy bien, muchachos, es la A. Estamos muy bien. Ahora nos vamos a ir a las críticas. Entonces aquí vamos a responder las preguntas 22, 25, 27 y 28. Y ya terminamos. ¿Listo? Entonces en la pregunta 22. De acuerdo con la lectura, de los dos textos podemos afirmar que las ideas se refuerzan, se oponen, se excluyen o se contrastan. Esta casi que es literal. Pero se refuerza, ¿no? La D. Se contrastan, o sea, se oponen. Contrastar es comparar una cosa con otra. Bueno, entonces no, yo creí que contrastar era como que se unían, se entrelazaban. No, es comparar. Listo, entonces sí, es la A. Sí, se refuerzan, ¿cierto? O sea, el segundo texto nos ayuda a comprender mejor el primero, o el haber leído el primero nos ayuda a comprender el segundo, ¿cierto? Si uno no hubiera leído el primero, le habría quedado muy difícil entender el poema, ¿cierto? Entonces lo que hacen es que se refuerzan una a la otra.
Vamos a la 25. De acuerdo con el texto 1, Orfeo cede al imperioso deseo de volver su vista atrás y comprobar que Eurídice lo sigue porque duda de que su amado Eurídice lo siga y solo sea todo un espejismo. Acuérdense que él dice que era como un sueño. Se olvida de la condición establecida por el dios infernal e incumple la norma. O sea, se le olvidó que no podía voltear a mirar hacia atrás. Descree de la condición impuesta por el dios infernal. O sea, dice, esos demás que es mentiras, que si miro para atrás no me la voy a poder llevar. En castigarlo con la desaparición de Eurídice. Considera que el amor todo lo puede y que su destino es estar siempre unido a Eurídice. ¿Cuál creen ustedes que es? Él duda de que ella venga detrás, a él se le olvida la condición, él no cree que si la mira se va a desaparecer, o él considera que igual si la mira, pues él está destinado a estar con ella. Está entre la A y la B. La llave, a él se olvidó. Vamos a mirar. Él caminó, por fin, allí estaba, y la felicidad, listo. ¿O acaso Eurídice no estaba allí y solo se trataba de un sueño? Orfeo giró la cabeza para comprobar si Eurídice seguía. A él no se le olvidó. ¿Qué fue lo que le pasó? Desconfió. Ajá. Cuando nos dicen, ¿o acaso Eurídice estaba allí? Él dudó de que ella estuviera allí. Entonces, es la A. Él duda de que ella lo siga y que todo sea solamente un sueño. Entonces, por eso más bien voltea a mirar para ver si es verdad. Además, porque él sabía que ya no iba a poder volver. O sea, donde él salga de allá sin ella, ya sabía que no podía volver, que fue lo que le pasó. Vamos a la 27. En el texto 2, o sea, en el texto de Lope de Vega, el último verso de la tercera estrofa caracteriza a Orfeo con la siguiente expresión: más músico que sabio. Esta caracterización se constata con el contenido del texto 1 porque, o sea, en el texto 1 podemos ver que la afirmación de Lope de Vega, donde él dice que Orfeo era más músico que sabio, es verdad porque la música seductora de Orfeo es el único don supremo y preciado para obtener todo menos la sabiduría. En el Hades o infierno queda demostrado el poder seductor y encantador de Orfeo con la música y el fracaso al no obedecer. El poder del canto de Orfeo está subordinado a todo acto de desobediencia e incumplimiento a toda norma. El poder del canto de Orfeo seduce el corazón de Plutón, sin embargo, eso no fue suficiente para que el músico pudiese llevarse de inmediato a Eurídice, su esposa, al mundo exterior. Vamos a ver. Lope de Vega dice que Orfeo es más músico que sabio porque la música era un don supremo para él, pero no le daba, el hecho de ser un buen músico no le hacía un buen sabio. En el infierno quedó demostrado que su música tenía un poder seductor y encantador, ¿cierto? Que su música podía encantar incluso a Plutón, pero que hay un fracaso al no obedecer, que cuando uno no obedece, pues fracasa. La otra era que el poder de su canto estaba subordinado, o sea, estaba limitado al incumplir la norma. Entonces, Orfeo solamente podía cantar bien si incumpliera la norma. Y el poder del canto de Plutón, de Orfeo, perdón, sedujo el corazón de Plutón, pero eso no fue suficiente para que él le permitiera llevarse a su esposa. ¿Cuál creen que es o cuáles no creen que es y por qué? Fred, la C y la D se descartan, no. Sí, sí, Juanjo, porque mire, pues en ninguna parte nos dicen que él pudiera cantar bien porque era desobediente, ¿cierto? De hecho, él no era desobediente, simplemente tuvo una duda. En ninguna parte nos dicen, no, es que él era muy desobediente, no. En ese momento tuvo una duda. Y la otra, la primera parte es verdad, el canto de Orfeo sedujo a Plutón, pero eso no quiso decir que él no le dejara llevar a su esposa. De hecho, porque el canto de Orfeo sedujo a Plutón fue porque le dejó llevar a su esposa, pero le puso una condición. Entonces nos quedan dos opciones. La música es un don supremo que no necesariamente da la sabiduría. O en el infierno queda demostrado que la música de Orfeo era muy seductora, pero que tenía que obedecer. ¿Cuál creen que es? Si quieren abren el micrófono, si quieren me escriben.
La A dice Juanjo, la A dice Nico, la A dice Jimmy. No, no chicos, es la B. Les voy a decir por qué. Porque él aquí nos está diciendo, la música era un don supremo perdón, la música seductora de Orfeo es el único don supremo y preciado para obtenerlo todo. O sea, hay personas que pueden obtener las cosas con otros dones, no todo se obtiene con la música. Mientras que la sabiduría sí nos puede dar muchas cosas. Entonces, Orfeo era muy buen músico, pero no era tan sabio. Entonces, el tener menos sabiduría, no, perdón, el tener menos sabiduría hizo que el poder disfrutar de la música como un don supremo que él tenía, pues fue lo que a ver, ¿cómo decimos? Él tenía la música como un don supremo, pero no tenía sabiduría. Y el hecho de no tener esa sabiduría fue lo que le hizo perder a su esposa. Entonces, sí, están bien. Bueno. Y vamos a la última. Dice, para el cristianismo, Dios representa la meta que deben alcanzar todos los hombres que tratan de elevar su espíritu hacia la luz, hacia el mundo de arriba, sin bajar la mirada hacia las tinieblas, como hizo Orfeo al buscar a Eurídice. En consecuencia con lo anterior, el cristianismo puede considerar que la música seductora de Orfeo es un instrumento que incita al pecado porque es un medio de tentación para todos los placeres de la carne y para toda clase de creación artística. Es un medio que representa la tentación, los placeres terrenales e incluso el mismo infierno. Estimula en el hombre el arrepentimiento de los pecados antes de morir, confunde los sentidos del hombre y los lleva a la lujuria. Esta pregunta sí está muy volada. ¿Qué piensan ustedes? Nicolás nos dice que la B. Nayeli también. A ver, yo con esa pregunta tengo mis dudas, muchachos. Desde que la leí la primera vez, pues para mí tengo las dudas con la pregunta porque, de hecho, está haciendo conjeturas para las cuales no tenemos mucha información, ¿cierto? Entonces nos dice que el cristianismo representa a Dios como en lo alto y no en lo bajo, y que entonces Orfeo no tendría que haber ido en ningún momento por ella. Entonces aquí nos dicen que la música es considerada como un elemento de tentación para los placeres de la carne y para la creación artística, lo cual pues puede ser, pero no se relaciona con el texto. ¿Por qué podríamos decir que es la B? Porque la música se compone como en una tentación para Plutón, cuando dice que, incluso miren que él le dice a Orfeo, me habían dicho que en la tierra eras el mejor músico, pero hasta aquí no alcanzaban a llegar esos placeres. Entonces, incluso al llegar ya él al infierno o al Hades con su música, logra llevar allá esos placeres terrenales. Entonces, por eso yo diría que es la B, aunque como les digo, me parece que la pregunta, no sé, es como un poco amañada en la información. ¿Listo? La C y la D sí, pues súper descartadísimas. Bueno, chicos, voy a dejar de compartir entonces mi pantalla. Esperen, vuelvo a la reunión. Voy a parar la grabación. Nico, ¿por qué